Salí embarazada de mi entrenador de kickboxing, y ahora mi marido me pide una prueba de ADN. La confesión me salió de golpe, como un vómito contenido por demasiado tiempo. Las palabras rebotaron en el aire de la cocina, chocando contra las paredes amarillentas y el azulejo floreado que elegimos con tanto optimismo hace apenas un año, cuando nos mudamos juntos a este departamento en Villa Crespo. Las flores ahora me parecían burlonas, casi obscenas en su alegría desmedida. Pablo, parado frente a la mesada con una taza de café a medio tomar en la mano, me miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera intentando descifrar un idioma desconocido. El silencio que siguió fue denso, pesado, el tipo de silencio que te machaca los tímpanos y te hace sentir el pulso latiendo en la garganta. ¿Qué estás diciendo, Laura? Su voz sonó extraña, como si le costara articular las palabras. Era la voz de Pablo, pero sonaba hueca, desprovista de su calidez habitual. Tragué saliva con dificultad. La verdad ya estaba dicha, escupida sin contemplaciones, pero la parte más difícil recién empezaba. Lo que escuchaste, Pablo. Estoy embarazada. Y no es tuyo. Sus ojos, habitualmente color miel y llenos de chispa, se oscurecieron hasta volverse dos pozos negros. Dejó la taza sobre la mesada con un golpe sordo. El café salpicó la madera y formó pequeñas islas marrones. Ni siquiera pareció notarlo. ¿De quién? Preguntó con un hilo de voz, la mirada fija en mí, perforándome con una intensidad que me hizo estremecer. De Fede, susurré, sintiendo como las lágrimas empezaban a nublarme la vista. Federico, mi entrenador de kickboxing. Otro silencio, más largo aún que el anterior, se apoderó de la cocina. Afuera, el bullicio matutino de la ciudad se filtraba por la ventana abierta, el rugido de los colectivos en la avenida Corrientes, el eco lejano de las bocinas, el grito estridente de algún vendedor ambulante ofreciendo churros o facturas. La vida seguía su curso normal, ajena al terremoto que acababa de sacudir mi pequeño universo. Pablo se pasó una mano por el pelo, despeinándose aún más el jopo rebelde que siempre le costaba domar. Respiró hondo, como si estuviera intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarlo. Kickboxing. En serio, Laura, mi esposa, embarazada del profesor de gimnasia. Esto es una jodida telenovela. Su voz, aunque contenida, empezaba a vibrar con rabia. No fue así, Pablo. Intenté defenderme, pero la frase murió en mis labios. ¿Cómo se explicaba lo inexplicable? ¿Cómo se justificaba lo injustificable? ¿Cómo fue entonces, Laura? Ilumíname. Porque a mí me parece bastante claro. Vos, clases de kickboxing, entrenador fachero, un descuido, no. O tal vez no tan descuido. Su tono se volvió sarcástico, cortante como un cuchillo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. La vergüenza, la culpa, el miedo, todo se mezclaba en un nudo doloroso en mi pecho. No fue un descuido, Pablo. Fue un error. Una estupidez. Me equivoqué, ¿sí? La cagué. Pero no lo planeé. No quería que pasara. Él se giró y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle con la espalda rígida. El sol de la mañana le daba de lleno en el perfil, resaltando las líneas de expresión que empezaban a marcarse alrededor de sus ojos, recordándome los años que habíamos compartido, los sueños que habíamos construido juntos. Éramos jóvenes, se suponía que teníamos la vida por delante. Y ahora, todo se estaba desmoronando por mi culpa. Un error, decís. Un error que te va a cambiar la vida, Laura. Y la mía también. La de los dos. Siguió mirando hacia la calle, como si buscara respuestas en el caos urbano que se extendía ante nosotros. Lo sé, Pablo. Y lo siento. Lo siento muchísimo. Las palabras me salían entre sollozos, pero sabía que no eran suficientes. Ninguna disculpa sería suficiente para reparar el daño que había causado. Finalmente, se giró hacia mí otra vez. Sus ojos ya no eran pozos negros, ahora eran dos brasas incandescentes. Una prueba de ADN, Laura. Quiero una prueba de ADN. No puedo confiar en tu palabra. Necesito saber la verdad. Su petición me apuñaló en el estómago.
Sabía que se lo merecía, sabía que era lo lógico, lo racional, pero aún así, me dolió. La idea de tener que pasar por esa prueba, de convertir algo tan íntimo y doloroso en un proceso científico y frío, me revolvía las entrañas. Está bien, respondí con la voz quebrada. Sí, sí es lo que necesitas. Hacemos la prueba. Pablo asintió lentamente, sin decir nada más. La tensión en la cocina era palpable, casi física. Sentía que el aire se había espesado, volviéndose difícil de respirar. El olor dulce del café quemado se mezclaba con un aroma agrio de culpa y remordimiento. Salí corriendo de la cocina y me encerré en el baño, dejándome caer en el suelo junto al inodoro. Las lágrimas seguían fluyendo sin control, ahogándome en un mar de arrepentimiento. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento había perdido el rumbo? Todo había empezado hace unos meses, cuando decidí inscribirme en clases de kickboxing para bajar esos kilos de más que me atormentaban y para liberar un poco de estrés después del trabajo. Trabajaba en una oficina en el centro, en un ambiente competitivo y demandante, lidiando con jefes insoportables y plazos imposibles. Llegaba a casa agotada, con la cabeza llena de problemas y el cuerpo agarrotado. El gimnasio quedaba a pocas cuadras de casa, en un local reciclado en una vieja casona de Villa Crespo. El ambiente era relajado y amigable, la música a todo volumen te inyectaba energía, y las clases eran intensas pero divertidas. Fede, el entrenador, era joven, carismático y rebosante de vitalidad. Tenía una sonrisa fácil y una mirada que te hacía sentir especial. Al principio, todo fue pura adrenalina y endorfinas. Me encantaba la sensación de descargar toda la tensión acumulada pegándole a la bolsa, de sentir mis músculos trabajar, de desafiar mis límites. Fede era un excelente profesor, paciente y motivador. Siempre tenía una palabra de aliento, un consejo técnico, una sonrisa cómplice. Con el tiempo, esa camaradería se fue transformando en algo más. Las charlas después de clase se extendieron, los roces accidentales durante los ejercicios se volvieron más frecuentes, las miradas más intensas. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba cruzando una línea peligrosa, pero la adrenalina, la novedad, la atracción, todo me empujaba hacia adelante. La primera vez pasó después de una clase particularmente agotadora, cuando nos quedamos solos en el gimnasio ordenando los equipos. La música había bajado el volumen, el aire estaba cargado de cansancio y excitación, y la tensión entre nosotros era palpable. Una mirada, una sonrisa, un roce de manos, y de repente, estábamos besándonos con desesperación, dejando que la pasión nos arrastrara sin frenos. Después vinieron más encuentros, robados, furtivos, llenos de culpa y excitación a partes iguales. En el gimnasio, en su departamento de soltero en Palermo, en un hotel de mala muerte en Constitución, cada encuentro era una bomba de tiempo, un riesgo calculado que me hacía sentir viva, aunque al mismo tiempo me carcomía por dentro. Sabía que lo que estaba haciendo era una locura, una traición a Pablo, una falta de respeto a mí misma. Pero en ese momento, la adrenalina y la negación eran más fuertes que la razón. Me decía a mí misma que era solo algo pasajero, una aventura sin consecuencias, una forma de escapar de la rutina y de la insatisfacción que sentía en mi vida, pero las consecuencias llegaron, como siempre llegan. Primero, el atraso en mi periodo, que al principio ignoré pensando que era por el estrés del trabajo. Luego, las náuseas matutinas, el cansancio extremo, la confirmación del test de embarazo. La realidad me golpeó de lleno, sin piedad. Al principio, me negué a aceptarlo. Me hice ilusiones de que podía haber un error, que el test estaba fallado, que todo era una pesadilla. Pero los días pasaban, los síntomas se intensificaban, y la verdad se volvía cada vez más innegable. Cuando finalmente asumí la realidad, la culpa y el miedo me invadieron por completo. ¿Cómo se lo diría a Pablo? ¿Cómo afrontaría las consecuencias de mis actos? ¿Qué sería de nuestro matrimonio, de nuestra vida juntos? La idea de contárselo a Fede me cruzó fugazmente por la cabeza, pero la descarté de inmediato. Fede era un chico despreocupado, que vivía el presente sin pensar en el futuro. No estaba preparado para ser padre, ni yo quería que lo fuera. Este era mi problema, mi error, y tenía que asumirlo yo sola. O al menos, con Pablo. Así llegué a esta mañana, a esta cocina inundada de sol y de angustia,
A esta confesión desgarradora que lo había cambiado todo para siempre, me levanté del suelo del baño con las piernas temblorosas y me miré al espejo. Mi rostro estaba hinchado y rojo por las lágrimas, mis ojos apagados y sin brillo. Me veía demacrada, avejentada, irreconocible. Me daba asco a mí misma, salí del baño y volví a la cocina. Pablo seguía parado junto a la ventana, ahora con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada perdida en la distancia. La taza de café seguía sobre la mesada, rodeada por el charco marrón que se había secado parcialmente. ¿Cuándo querés hacer la prueba?, pregunté con la voz apenas audible. Él se giró lentamente y me miró con una expresión que no pude descifrar. No era rabia, ni rencor, ni desprecio, era algo más profundo, más doloroso. Era decepción. Una profunda, irreparable decepción, no lo sé, respondió en un susurro. Necesito tiempo para pensar. Para procesar todo esto. Asentí en silencio. Le había dado un golpe demasiado duro, demasiado repentino. Necesitaba espacio para asimilarlo, para digerirlo, para decidir qué quería hacer con su vida, con nuestra vida. ¿Querés que me vaya?, pregunté con el corazón latiendo. Alejarme de él, de dejar este departamento que había sido nuestro hogar, me resultaba insoportable, pero entendía que tal vez era lo que necesitaba. Pablo me miró durante un largo rato, como si estuviera buscando una respuesta en mis ojos. Finalmente, negó con la cabeza. No te vayas. Quédate. Pero, necesito espacio, ¿entendés? Espacio y tiempo. Sí, entiendo, dije aliviada, aunque la palabra espacio sonara fría y amenazante. Voy a estar acá. En el living. Si necesitas algo. Volví sobre mis pasos y salí de la cocina, dejando a Pablo solo con sus pensamientos, con su dolor, con su incertidumbre. Me senté en el sofá del living, abrazándome a un almohadón para intentar contener el temblor que recorría mi cuerpo. El departamento se sentía vacío y silencioso, aunque la radio estuviera encendida en la cocina, emitiendo una melodía suave y melancólica de tango. Villa Crespo, con sus calles arboladas, sus casas bajas y sus almacenes de barrio, siempre me había parecido un lugar acogedor y familiar. Pero ahora, todo me resultaba ajeno, hostil, impregnado de la angustia que me ahogaba. Miré por la ventana hacia la calle. Los árboles empezaban a teñirse de los colores del otoño, las hojas secas crujían bajo los pies de los transeúntes, el aire fresco anunciaba la llegada del invierno. La vida seguía su ciclo, ajena a mis dramas personales, a mis errores y a mis arrepentimientos. Encendí mi celular y empecé a navegar por internet sin rumbo fijo, buscando distracciones que me ayudaran a pasar el tiempo. Revisé las redes sociales, leí las noticias del día, respondí algunos mensajes de WhatsApp. Nada lograba calmar la ansiedad que me carcomía por dentro. Pensé en llamar a alguna amiga, en contarle lo que había pasado, en buscar consuelo y consejo. Pero la vergüenza me paralizaba. ¿Cómo le explicaba a alguien algo tan vergonzoso, tan doloroso, tan complicado? Preferí guardar silencio, cargar con mi culpa en soledad. Pasaron las horas lentamente, pesadamente. El sol se movió en el cielo, proyectando sombras alargadas en las paredes del living. El sonido de la radio seguía sonando en la cocina, ahora con un ritmo más alegre, más festivo, contrastando con la tristeza que inundaba el ambiente. Finalmente, al atardecer, Pablo salió de la cocina. Tenía el rostro cansado y los ojos enrojecidos, pero parecía más tranquilo, más sereno. Se sentó a mi lado en el sofá, manteniendo una distancia prudencial, como si temiera contaminarse con mi culpa. Hablé con un abogado, dijo con voz apagada. Para la prueba de ADN. Dice que tenemos que ir juntos a un laboratorio, presentar los documentos, firmar unos papeles. Está bien, respondí en voz baja. Cuando quieras ir. Mañana, dijo sin dudar. Mañana a la mañana. Así terminamos con esto lo antes posible. Asentí nuevamente, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Sentía que me merecía su desprecio, su rabia, su castigo. Pero su frialdad, su distancia, su dolor silencioso, eran aún más crueles, más lacerantes. Laura, dijo después de un rato de silencio, todavía sin mirarme.
Yo te amo, ¿sabes? Sus palabras me sorprendieron, me conmovieron, me hicieron llorar aún más. Yo también te amo, Pablo, logré decir entre sollozos. Siempre te amé. Y lo siento. Siento muchísimo lo que hice. Perdí la cabeza. Fui una estúpida. Una egoísta. Él se giró hacia mí y por primera vez desde la mañana, me miró a los ojos. Sus ojos ya no eran brasas ni pozos negros, ahora eran simplemente tristes, cansados, desilusionados. No lo entiendo, Laura, dijo con un hilo de voz. No entiendo por qué hiciste esto, ¿qué te faltaba, que no te daba? La pregunta me golpeó como una trompada. ¿Qué me faltaba? ¿Qué no me daba Pablo? Nada. Él me lo daba todo. Amor, respeto, confianza, compañía, estabilidad, todo lo que una mujer podía desear, y sin embargo, yo lo había traicionado. Había puesto en riesgo todo lo que teníamos por una aventura efímera, por un impulso momentáneo, por una búsqueda estúpida de algo que ni siquiera sabía qué era. No lo sé, Pablo, respondió honestamente. No lo sé. Estaba confundida. Infeliz. No sé. No tengo excusa. Me equivoqué. Y ahora tengo que afrontar las consecuencias. Otro silencio, denso, doloroso, se apoderó del living. La radio seguía sonando en la cocina, ahora con un tema de cumbia, alegre y bullicioso, ajeno a la tragedia que se estaba desarrollando en este departamento de Villa Crespo. La prueba, dijo Pablo finalmente, rompiendo el silencio. Después de la prueba. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Ni yo lo sabía. El futuro era una incógnita, un abismo oscuro y aterrador. Todo dependía del resultado de esa prueba, de esa condena científica que iba a decidir el destino de nuestro matrimonio, de nuestra vida, de nuestro bebé. Me recosté en el hombro de Pablo, buscando un poco de consuelo en su cercanía, aunque sintiera que ya no me pertenecía, que lo había perdido para siempre. Él no me rechazó, pero tampoco me abrazó. Se quedó inmóvil, tenso, como una estatua de piedra. Afuera, la noche caía sobre Buenos Aires. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, dibujando un horizonte brillante y caótico. La vida seguía su curso, indiferente a mi dolor, a mi culpa, a mi desesperación. En algún lugar de la ciudad, Fede estaría dando clases de kickboxing, sonriendo a sus alumnas, ajeno a todo el caos que había provocado en mi vida. Tal vez nunca sabría que iba a ser padre, que su imprudencia había tenido consecuencias tan devastadoras. Y tal vez, era mejor así. Cerré los ojos, intentando bloquear el dolor, la angustia, el miedo. Solo quería que pasara la noche, que llegara el día de la prueba, que la verdad saliera a la luz. Y después, ya veríamos. Después, afrontaríamos las consecuencias, las que fueran. Juntos o separados. Como el destino quisiera. Pero siempre, con la marca imborrable de este error, de esta traición, de esta prueba de ADN que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Pa' fuera, el eco lejano de un bandoneón sonaba en la noche porteña, llevando consigo la melancolía del tango, la tristeza del desamor, la incertidumbre del futuro. Una melodía argentina, auténtica y dolida, como mi propia historia. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en YouTube como Redditales.oficial. En Redditales te traigo las mejores historias de Reddit, con un toque único, curiosidades y anécdotas que te van a enganchar. Déjame tu comentario. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre cada historia.